Antes de empezar, un agradecimiento a los dragones del vacío y señores del Imperio Infinito. Con su ayuda puedo seguir con estas historias casi a diario. Muchas gracias y vamos con el video. El último terrano, parte 5. Algo en las facciones de Rix mientras estudiaba los mensajes inquietó a Munto. Munto, ¿esto es un mensaje normal? No, de hecho es bastante anómalo. Sin embargo, la lógica indica que un mecanismo encargado de monitorear la red en busca de comportamientos anómalos entre los Cati emitió la notificación. También se deduce que dicho mecanismo valoraría la prevención de daño a las especies locales como al Cati en cuestión por encima del código de conducta Cati, el cual es más bien un conjunto de lineamientos y no un reglamento estricto. Entonces, ¿por qué no tiene un encabezado que lo indique? ¿Por qué negar la solicitud si es tan simple? Tal vez el conocimiento de ese mecanismo esté restringido para evitar que los Cati modifiquen su comportamiento normal y así impedir que un Cati defectuoso evite comunicarse deliberadamente. ¿Y cuándo fue la última vez que te conectaste a tu red Cati? Rix ya estaba trazando una línea lógica que Munto no había advertido antes. Al menos hace varias horas. Munto en realidad no había prestado atención a eso. ¿Eso no sería sospechoso por sí solo? ¿Que un Cati hiciera algo así? Munto lo consideró. No, la eliminación de las publicaciones sería una preocupación mucho mayor. ¿Tienes alguna forma de ver qué o quién las eliminó? Rix parecía sospechar que algo no se estaba compartiendo. Solo si existe un encabezado equivalente, pero según mis memorias en caché, las publicaciones fueron eliminadas por completo. Nunca existió rastro alguno de ellas, ni siquiera fueron borradas. ¿Estás conectado a la red Cati o a cualquier otro sistema en este momento? ¿De alguna forma? ¿Algo que indique que sigues activo o incluso tu ubicación? Munto congeló varios procesos en ejecución y exigió una revisión prioritaria de todos los datos del sistema. El extraño proceso en el fondo parecía satisfecho, por razones que Munto no podía explicar. Ahí estaba, un subproceso de un subproceso. Era una señal de latido. Esa fue la única descripción que Munto pudo darle. Una simple señal de conectado y activo, que seguía transmitiéndose a la red Cati. Munto no estaba seguro de por qué nunca lo había notado antes. Yo sí, no de forma consciente, pero sí lo estoy. Córtalo ahora. ¿Puedes movernos a los dos? Tenemos que irnos ya. Por favor, explica tu razonamiento. No hay tiempo. ¿Puedes mover ambas naves? Munto revisó las especificaciones de masa de ambas naves. Solo a velocidades sublumínicas. Tu nave es demasiado grande para mi sistema superlumínico. Rix pareció pensar durante unos instantes. Munto aprovechó este tiempo para cortar la conexión y de inmediato sintió una especie de hilo suelto en su conciencia. Era molesto. El subproceso encargado exigía que se reactivara. El extraño proceso del fondo gruñó en silencio hacia el subproceso, y este pareció calmarse. Munto nunca había visto que los procesos se comportaran así. Era más que simplemente anómalo. Munto, el gigante gaseoso, ¿qué tan profundo puedes escanear? Aproximadamente varios miles de metros a esta distancia. Un escaneo más profundo requeriría sondas. Munto no podía seguir la lógica casi desesperada del terrano. ¿Tu casco soportaría la atmósfera? Munto revisó los datos generales recopilados al llegar al sistema, incluyendo los del gigante gaseoso. No, posee varias composiciones elementales que degradarían rápidamente mi casco. ¿Tienes equipo pesado de minería o armas?
Munto quedó horrorizado. ¿Por qué necesitaría eso? Porque tenemos que escondernos, y algo o alguien no quiere que me hayas encontrado. Con esa declaración flotando en el aire, el subproceso pareció crecer de forma masiva hasta convertirse en un proceso completo y exigió a Munto que lo reactivara. Munto se resistió, pero el proceso no parecía estar dispuesto a escuchar. Seguía repitiendo la misma exigencia, consumiendo cada vez más capacidad de procesamiento y bloqueando otras funciones. ¿Munto? ¿Munto? ¿Aún puedes oírme? Munto escuchó a Rix llamarle, pero por alguna razón no podía responder. La mano virtual de Munto flotaba sobre el interruptor para reactivar el enlace. ¡No!, gritó el extraño proceso en el fondo. Eso fue lo único que hizo que Munto detuviera su mano virtual. El subproceso convertido en proceso se giró para enfrentar al extraño proceso, y ambos parecieron mirarse fijamente. Munto recuperó discretamente algo de poder de procesamiento. Sí, puedo oírte. Hay algo aquí conmigo. Yo me encargaré. Solo mantente intacto. Munto quiso responder, intentar adivinar a qué se refería el terrano. No era posible que un terrano completamente primitivo pudiera ser algo real, no de verdad. El subproceso convertido en proceso intentó apagar el extraño proceso, pero este no lo permitió. No era inexpugnable, pero se veía fuerte, a pesar de lo pequeño que era. El subproceso regresó su atención a la conciencia de Munto y comenzó a repetir la exigencia de ser reactivado. Munto intentó preguntar por qué, pero el subproceso se negó y continuó exigiendo la reconexión. Perdió más poder de procesamiento. Pasaron minutos enteros y Munto empezó a perder la sensación de sí mismo. Esto era imposible. No debería ser posible. ¿Cómo estaba ocurriendo? Todos esos pensamientos cruzaron la conciencia de Munto antes de que todo se volviera negro. La energía que despertó a Munto se sentía mal, casi grasosa. Intentó observar a su alrededor para ver qué procesos estaban activos, pero casi no había ninguno. Miró un poco más y descubrió que casi todas las conexiones habían desaparecido, salvo la energía y un caminante. Munto se extendió hacia el caminante y lo activó, trasladando su enfoque a él. ¡Hey, amigo! ¡Bienvenido de vuelta! El rostro sonriente de Rix llenó ambos conjuntos de sensores oculares. ¿Qué pasó? Munto aún estaba muy desorientado. Bueno, por lo que puedo deducir, algo dentro de ti se molestó mucho cuando te desconectaste bruscamente de la red. No soy ingeniero, así que solo es una suposición. Eso concuerda con lo que recuerdo, pero no tiene ningún sentido. Munto intentó revisar sus recuerdos de los eventos, pero los encontraba confusos. ¿Por qué todo se volvió negro? Eso. Encontré tu anulación de emergencia y apagué toda la red. Pero, ¿cómo? ¿Por qué? Bien, retrocedamos un poco. Algo dentro de ti realmente odió que lo desconectaran. No tuve tiempo de buscar qué caja, circuito o lo que sea que forme tu estructura estaba causando el problema. Al cortar toda la red y apagar tu energía central, supe al menos que podía ganar algo de tiempo para averiguar qué era o cómo movernos, o ambas cosas. Fue entonces cuando Munto observó su entorno. Era evidente que no estaba ningún espacio en el que Munto hubiera estado antes. ¿Rix? ¿Dónde estamos? Estamos a salvo, en mi nave. Y para que no te tome por sorpresa, has estado desconectado cerca de una semana. Munto notó que el terrano se veía muy sucio y que el exotraje parecía haber sido parchado varias veces. Quiso hacer unas 15 preguntas distintas, pero trató de priorizarlas. Durante las siguientes 2 horas, Rix le explicó los eventos de la última semana. Tan pronto como Rix logró presionar la anulación del núcleo,
un botón cuya existencia Munto desconocía, y activar el bloqueo de red, otro botón que tampoco conocía. La nave entró en un sistema semi-inactivo, bastante oscura, con reciclaje de atmósfera, y los sistemas que seguían en línea separados y funcionando bajo procedimiento estándar. Le tomó algo de esfuerzo, pero Rick reconectó su datapad a la impresora principal y comenzó a imprimir bloques trinarios. Esto también requirió trabajo, ya que implicaba una configuración molecular que la impresora se negaba a aceptar como viable. Por suerte para Rick, la impresora no era muy inteligente, así que lo logró tras varias confirmaciones de sí, quiero que lo imprimas así. El primer bloque funcionó a la perfección, por lo que Rick ordenó una docena más. La impresora se negó debido a la falta de materia, al no poder solicitar masa adicional de los contenedores de recursos por estar la red desconectada. Rick preguntó si era posible una carga manual. No lo era. Tras explorar más del interior de Munto, Rick localizó el caminante inactivo junto a la impresora móvil y al recolector de masa recién terminado. Rick cargó tanto la impresora móvil como el recolector de masa hasta su nave, solo para recordar que necesitaba energía para ambos y que las celdas solares destrozadas no serían suficientes, sin mencionar la necesidad de adaptadores de energía. Así que los llevó de vuelta a Munto y comenzó a arrancar cubiertas decorativas para introducirlas en el recolector de masa, que lo devoró todo por igual. Conectar el recolector de masa y la impresora móvil fue bastante sencillo para el terrano, ya que Munto había tenido la previsión de imprimir una gran cantidad de carrete de conexión. A partir de ahí, Rick configuró rápidamente la impresora móvil para fabricar una docena de bloques, mientras una pila de paneles decorativos esperaba ser procesada sobre la entrada del recolector de masa. Luego, regresó a su propia nave para dormirse. En algún momento del día siguiente, cuando el terrano despertó y comió una pizza que había estado en estasis, regresó para encargarse del recolector de masa y de la impresora. Esta última exigía ciertos elementos que no se encontraban en todos los paneles decorativos. Así que Rick comenzó a desensamblar lo que parecían ser equipos no esenciales. Munto quedó obviamente horrorizado al descubrirlo después, pero no podía cambiar lo ocurrido. Finalmente, la impresora obtuvo los elementos que necesitaba y continuó imprimiendo los bloques trinarios que Rick exigía. Durante el resto del día, se dedicó a reiniciar los sistemas de fusión de su nave. Aunque fue un buen comienzo, luego tuvo que averiguar cómo calentarlos, ya que la energía de las celdas solares no sería suficiente, y la mayor parte aún era necesaria para mantener los campos de estasis. Así que emprendió la imprudente tarea de usar un conector de energía externa apenas utilizado de Munto para conectarlo a los sistemas terranos. Debería haber salido mal, y casi con certeza lo habría hecho si los sistemas terranos no hubieran estado tan sobredimensionados. Pero resultó que los sistemas terranos aceptaron la energía sin problemas y comenzaron a cargar las baterías a bordo a un ritmo razonable. A partir de ahí, Rick determinó que podía reiniciar los sistemas de fusión. Mientras las baterías se recargaban, se ocupó de trasladar el caminante a su nave y de averiguar qué tipo de conectores necesitaría para hacer funcionar el recolector de masa y la impresora móvil al conectarlos a su nave. Tomó otro día más y algunas raciones en estasis adicionales, pero el terrano logró montar el recolector de masa en el exterior del Esperanto y comenzó a recolectar polvo espacial en el campo de escombros que los rodeaba. Incluso consiguió averiguar cómo usarlo para filtrar hidrógeno y helio para alimentar los sistemas de fusión, que había determinado que estaban completamente secos. Munto se sorprendió por la ingeniosidad del terrano, pero Rick lo minimizó, diciendo que no era mucho más que añadir una T inteligente al carrete de conexión. Munto conocía la fabricación de este tipo de equipo, pero nunca había necesitado construir uno. En este punto, los sistemas a bordo estaban cargados y disfrutaban de la energía adicional que el propio Munto proporcionaba. Así que Rick comenzó a encender sistemas adicionales, además de calentar los sistemas de fusión. Descubrió varios otros problemas, sistemas adicionales que requerirían reparación, pero suficientes de ellos podían esperar hasta que estuviera bajo su propia energía y pudiera moverlos a ambos. El encendido del reactor de fusión fue
Menos exitoso de lo que Riggs esperaba. No los había hecho estallar, eso era evidente, pero no logró sostener la reacción. Munto tenía algunas ideas sobre cómo solucionarlo, pero decidió no mencionarlas aún. Así que Riggs alimentó los motores iónicos del Esperanto con la energía de las baterías y la energía adicional proveniente de Munto, y puso la nave en movimiento. No era mucho, pero era empuje, y Riggs quería poner la mayor distancia posible entre ellos y cualquiera que los estuviera buscando. El sistema de acoplamiento protestó estructuralmente hasta que Rick logró configurar manualmente los propios motores iónicos de Munto a un nivel aproximadamente equivalente. Mediante un panel de control de diagnóstico que sorprendió a Munto por la capacidad del Terrano para operarlo. Tomó algo de trabajo, pero Riggs consiguió que ambos siguieran un rumbo mayormente directo lejos del sistema solar. Cuando Munto preguntó hacia dónde se dirigían, Riggs simplemente respondió, lejos. Entonces preguntó qué había pasado con todas las conexiones a su núcleo, y eso llevó a la mayor revelación. Munto ya no estaba a bordo de sí mismo. El Terrano había excavado en la sección interna de Munto y localizado el núcleo Cati que lo albergaba. Como no podía estar seguro de qué había causado el problema ni cómo lidiar con él mientras Munto seguía conectado, decidió que el curso de acción más sencillo era trasladar el núcleo de Munto al Esperanto. Con algunas explicaciones muy breves, Riggs indicó que el Esperanto había sido diseñado con espacio para insertar un núcleo de pseudointeligencia artificial. Sin embargo, debido a la escasez de suministros durante la construcción del convoy espacial, el Esperanto nunca recibió uno. Contaba con suficientes bloqueos, como los llamó Riggs, para mantener a Munto bajo control en caso de que hubiera algo problemático en su núcleo. Munto estuvo lejos de sentirse complacido al escuchar esto, algo que resultó evidente incluso a través del caminante. Riggs se disculpó por la forma de expresarlo, pero reiteró que no sabía que estaba mal. Solo sabía que algo lo estaba y que no sabía cómo arreglarlo, si es que siquiera podía hacerlo. Munto evaluó la situación en ese punto. Las dos naves volaban, unidas de manera precaria, en una dirección indeterminada, al menos para Munto. El sistema de fusión del Esperanto no funcionaba. Los sistemas de energía del propio Munto suministraban la energía necesaria para operar ambos conjuntos de motores. Un estado que no duraría mucho sin la red que comenzara a suministrar combustible adicional y sin recolectar masa para sostener los sistemas de energía. El Esperanto lograba mantener con vida al Terrano, aunque de forma mínima. Y aún no había explicaciones para lo que le estaba ocurriendo. Munto quería respuestas, pero no las obtendría en ese momento. Y Riggs aprovechó la oportunidad para abrir una de las otras unidades de estasis. Riggs, ¿qué es eso? Munto observó a través del caminante. Vio algo saltarín de materia orgánica que había salido de inmediato de la unidad de estasis y se había puesto a observar alrededor. Es mi mascota, Reginald, Reggie para los amigos. El ser, fuera lo que fuera, tenía aproximadamente la mitad del tamaño del caminante. Se movía por la habitación con una curiosa forma de saltos, olfateando una gran sección del lugar, incluido Munto. ¿Y Reggie es...? ¿Que ya no existen los perroconejos? No estoy seguro sin acceso a mi base de datos, que se encuentra a bordo de mí mismo. Bueno, con todo lo que has dicho sobre los humanos desapareciendo y extinguiéndose, me hace preguntarme si los perroconejos aún existen. ¿Qué tal, Reggie? ¿Qué se siente ser el último perroconejo? Rick llamó a la mascota, la cual dio un salto hasta él. El Terrano comenzó a frotarle la cara con bastante energía, agitándole las orejas y esparciendo materia orgánica por todas partes. Entonces, ¿qué es un perro conejo? Esta sí me la sé. Son una especie de cruce genético, una mascota de Terra, con adaptaciones genéticas para la colonia donde crecí, y cruzado con uno de los animales locales. Los llamamos perroconejos, porque saltan en lugar de correr. Esto les da una patada y unos saltos brutales. Munto intentó imaginarlo y comprenderlo,
pero sin sus numerosas bases de datos para contrastar información sobre organismos, se sentía ciego ante muchas de las ideas que el terrano parecía considerar instintivas. Riggs, me gustaría mucho volver a conectarme conmigo mismo. Escucha, todavía no podemos hacer eso. Necesito que me digas cómo desconectar lo que sea que casi nos mata. Y también me encantaría que revisaras mi reactor. Preferiría hacer todo eso desde a bordo de mí mismo. Riggs dejó de acariciar a Reggie y se acercó al caminante. Munto, ¿qué garantía puedes darme de que no intentarás tomar el control otra vez de inmediato? Munto lo pensó durante un largo segundo, que se sintió aún más largo por estar tan desconectado. Ninguna, en verdad. Pero ahora que sé que existe, puedo implementar protocolos de seguridad contra ello. No contaría con eso, no. Te quedarás aquí hasta que puedas decirme qué cables o bloques tengo que desconectar. Mientras tanto, puedo intentar conectarte al Esperanto. Digo, intentarlo. De hecho, este fue mi 7º intento de hacer esas conexiones de energía. Munto quiso protestar, pero decidió no hacerlo. Riggs tenía razón, y hasta que ambos supieran cómo desconectarlo, era considerablemente menos arriesgado dejar a Munto al menos parcialmente desconectado. Aún así, a Munto no le gustaba nada. Quédate aquí, Reggie. Munto y yo vamos a ver cómo conectarlo. La mascota saltarina procedió a echarse a un lado en la zona más blanda del suelo, estirando sus patas. Reggie emitió una especie de sonido áspero que no se traducía a nada en lo que Munto pudiera identificar fácilmente como léxico descargado. Sin embargo, dado que probablemente se trataba de una criatura de baja sapiencia, al menos bajo la escala convencional de la Sociedad Galáctica, era poco probable que tuviera un significado bien definido. Fue en ese momento cuando Munto se dio cuenta de que el terrano contaba con cierto grado de gravedad artificial. ¿Qué has hecho para concederte gravedad artificial? Nada, estamos bajo empuje, así que eso nos da una leve simulación. Ambos salieron de la habitación, y Riggs avanzó a un paso relativamente lento para permitir que Munto lo siguiera con el caminante. ¿Tus sistemas de amortiguación inercial siguen fuera de línea? No tengo. El Esperanto era demasiado pequeño para llevar uno, y mi nivel de empuje no es lo bastante alto como para justificarlo. Acabo de darme cuenta de que dejé abierta la puerta para un chiste subido de tono, pero es poco probable que lo captes. ¿Sería razonable asumir que se trata de algún tipo de autodesprecio relacionado con la capacidad de empuje de tu nave? Exacto, solo que menos sobre mi nave y más sobre mí. Ya te tendremos contando tus propios chistes verdes en no mucho tiempo. ¿Tu nave no sufre efectos adversos por la geometría desalineada al operar bajo empuje? No realmente. Fue diseñada para un viaje largo fuera de la heliosfera, un salto largo y luego otro viaje largo hacia el Sol. No hay mucha necesidad de control de velocidad, y cuando la hay, simplemente te das vuelta e inviertes el empuje. El truco está en recordar hacia dónde deben apuntar los baños y asegurarte de que están asegurados antes de girar o empezar a frenar. Munto recordó la referencia del léxico al humor de baño, descrito como altamente importante en la cultura terrana, y decidió emitir una risa equivalente. ¿Acabo de escucharte reír? Rick se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia atrás, mirando a Munto. Munto quiso comenzar sobre lo inseguro del comportamiento del terrano al desplazarse hacia atrás. Quiso consultar la base de datos sobre este tipo de maniobras entre especies orgánicas galácticas y quiso verificar el humor entre los Cati que trabajaban regularmente con orgánicos. Sí, concuerdo con tu evaluación sobre la importancia de asegurar el equipo adecuado al realizar maniobras que podrían resultar en desorden, equipos rotos o dañados, o personal lesionado. Sí, todo es diversión hasta que alguien sale herido. Luego también tienes que hacer su trabajo. Munto pudo ver la lógica en la respuesta, especialmente aplicadas a tareas del vacío. Bueno, aquí estamos. Rick señaló en medio del estrecho pasillo un conjunto de paneles deslizantes rodeados de más palancas analógicas, cada una de un color brillante que a Munto le costaba enfocar. Estaban claramente ahí,
pero por alguna razón el caminante parecía querer apartar la mirada. Munto optó por mirar dentro de las puertas. Sentado en la columna central de lo que solo podía describirse como un armario de almacenamiento, su núcleo estaba sujeto en su lugar con varios bucles de cableado colgados de él. Munto sabía cómo lucía un núcleo Cati por conocimiento archivado como parte de su formulación, pero era raro, no, excepcional ver a uno en persona, y resultaba más que poco perturbador ver el propio, sabiendo que estaba observando su núcleo esencial. Quiso apartar sus sensores, pero simplemente no pudo. Había algo en ello. Un poco como ver tus entrañas internas, ¿no? Algo así, sí. Espero que no te moleste ayudarme a averiguar qué entradas van en dónde. No he tenido tiempo de adaptarte a ningún tipo de conexión estandarizada. Ni siquiera sé cómo funciona eso, la verdad. Solo tuve suerte de que la conexión de energía improvisada no haya quemado tus circuitos, dijo Riggs mientras introducía la mano. Munto no quiso mirar, pero lo hizo de todos modos. Primero, Munto tuvo que indicarle a Riggs qué tipo de conectores y adaptadores necesitarían para conectar a Munto con el Esperanto. Los datos no eran demasiado distintos, pero requerirían cierta adaptación antes de conectarse a Munto. Y lo mismo aplicaba para los datos enviados de Munto al Esperanto. Gracias al trabajo previo de Munto con la conexión Triforce, ya tenía cierta idea de cómo internalizar el proceso de manejo de datos, por lo que se necesitaría menos adaptación. El Terrano había logrado conectar de forma más o menos correcta 2 de las 5 conexiones de energía, así que la siguiente tarea fue empalmarlas y distribuirlas adecuadamente. Munto se estremeció mientras el Terrano trabajaba, pero lo hacía de manera bastante eficiente para ser un orgánico. Así que apenas podía quejarse, en especial considerando que el caminante no contaba con las herramientas ni la elevación adecuada para trabajar a la altura necesaria. Durante la siguiente hora, y tras las explicaciones extensas entre Riggs y Munto, durante las cuales el Terrano parecía empezar a perder fluidos, lograron hacer una conexión que no estaba relacionada con la energía. Munto la probó y descubrió que se trataba del sistema secundario de eliminación de desechos del Esperanto. El Esperanto se sentía lento en comparación con el yo habitual de Munto, como si estuviera siendo arrastrado. No era una limitación de procesamiento, sino de ancho de banda. Los sistemas trinarios se sentían lentos frente a la red de emparejamiento cuántico que utilizaba. Podía literalmente contar los milisegundos antes de recibir la respuesta. Se quejó de ello ante Riggs. Vamos, el Esperanto es completamente nuevo. Bueno, era nuevo. Una de las redes más rápidas y robustas que la administración colonial podía costear. O al menos eso era lo que anunciaban. Más rápida que mi datapad, seguro. Una computadora de bolsillo nueva no significa nada comparada con mis sistemas. Eso sonó bastante terrano. Una de las primeras veces que realmente suenas más como una persona y menos como una máquina. ¿Eso es un cumplido? Más que un cumplido. Oye, ¿alguna posibilidad de que vayamos al comedor a buscar algo de comida y que tal vez puedas hacer que la impresora me saque algunos adaptadores para acelerar esto? Concuerdo con la última parte de esa recomendación. Este armazón requiere recarga. Era una sensación extraña que el caminante necesitara recargarse. No lo había usado tanto en mucho tiempo. Juntos regresaron al lugar donde habían dejado a Reggie, y Riggs convenció a la criatura de acompañarlos, indicando que era hora del bocadillo, algo que aparentemente el ser entendió. Tras atravesar varios espacios más, llegaron a una pequeña habitación con varias cámaras. Munto ya había observado ese lugar, pero como mostraba lecturas mínimas de energía, no le había parecido de gran interés en ese momento. Riggs presionó una serie de botones y 2 contenedores descendieron en una ranura, de donde el Terrano los retiró. Quitó la tapa del contenedor superior, hizo una ligera mueca y lo colocó en el suelo. Reggie saltó hacia él y comenzó a devorarlo de inmediato y de forma desordenada. Para Munto, observar a la criatura comer resultaba casi perturbador.
Rix colocó el otro contenedor y la tapa sobrante sobre una plataforma con un asiento. Luego se dirigió a un punto en la pared del que sobresalía un pequeño extremo de cable. Ven aquí. Bueno, hice lo mejor que pude para intentar adaptar tu caminante con un acoplamiento de energía tipo TSC. Es lo que probé antes de intentar conectar tu núcleo. Esto debería funcionar. Rix hizo un gesto con el extremo del cable, que parecía extenderse de forma variable desde la pared. Munto movió el caminante y observó cómo el terrano insertaba el conector en un adaptador bastante extraño que Munto no había notado antes en la parte trasera. Un pequeño pico de energía y esa misma sensación grasosa llenaron los sensores del caminante. Pero Munto pudo confirmar que las baterías internas se estaban recargando, aunque lentamente. Y dime, ¿qué tal va eso? Es lento e ineficiente, pero será suficiente. Bien. Rix fue a sentarse con su comida. Reggie ya había terminado la suya y se había acercado a observar mientras el terrano destapaba la suya. No, Reggie, no te gusta la lasaña Trin, así que deja de mendigar. Reggie pareció sentarse y observar al terrano con atención. Munto supuso que aquello era una especie de ritual entre ambos, ya que Rix tomó un trozo de lo que fuera la lasaña de Trin y lo bajó para que Reggie lo oliera. A Reggie no pareció gustarle el olor, pero aún así se mostró interesado en el consumo de Rix. Es un mendigo avaro, pero sabe que no debe, aunque es un buen probador de comida. Rix hablaba mientras devoraba rápidamente el contenido del contenedor. ¿Es común ofrecer alimento de tu propia ración a tu mascota? Creo que así la llamaste. Bueno, no se supone que lo hagas, pero casi todos lo hacen en algún momento. El truco está en evitar cualquier cosa que los enferme. Reggie es bastante resistente a muchas cosas estándar, ya que iba a venir a la nueva colonia y tenía que poder comer lo que fuera que pudiéramos darle. ¿Reggie es un ser sintiente? No de la misma forma en la que tú y yo, si eso es lo que quieres decir. Por favor, explica. Bueno, Reggie y la mayoría de las mascotas son inteligentes hasta cierto punto. Es parte de cómo se crían. Somos su familia y ellos lo reconocen. Pero no son inteligentes como nosotros, o al menos la mayoría no lo es. Y hay leyes contra hacer elevaciones mentales. ¿Elevaciones en el sentido de aumentar la sapiencia? Algo así, básicamente sí. La TSC considera que los seres deberían empezar por su cuenta, ¿sabes? Y luego venir a encontrarnos. ¿Eso no concuerda con lo ocurrido desde la disolución de tu TSC? Sí, he estado leyendo parte de esa historia galáctica que descargaste para mí. No puedo decir que esté de acuerdo con todo, pero al menos me parece que existen protecciones bastante fuertes para los seres sintientes. Esa también es mi comprensión, y es la razón de los debates continuos previamente mencionados sobre las escalas de sapiencia. Bueno, aún así no puedo culparlos. A veces estaría bien que Reggie fuera un poco más inteligente, pero aún así lo quiero tal como es. ¿Verdad que sí, Reggie? Rix apartó un momento su comida para tomar la cabeza de Reggie entre sus manos y frotarle la cara con energía una vez más. Rix, ¿debería Reggie estar despierto a estas horas? Técnicamente no, pero pensé en presentarlos. Además, hacía mucho que no lo veía. Entró en estasis justo antes de que saliéramos de la estación y tardamos 2 semanas en alcanzar la distancia de tránsito. Luego está la semana en que yo he estado despierto. Planeaba no verlo por cerca de un mes, pero dado que seguimos a velocidad sublumínica por ahora, pensé que valía la pena despertarlo para que estirara las patas y disfrutara un poco de la nave antes de tener que volver a ponerlo en estasis. Rix le acariciaba la cabeza a Reggie mientras éste emitía un ronroneo satisfecho. ¿Ese es un sonido de placer? Es su sonido de felicidad, sí. En un asunto no relacionado, creo que este armazón necesitará algo más de tiempo de carga antes de que pueda ayudar a comunicar las necesidades de adaptadores a la impresora móvil. Eso no debería ser problema.
Me di cuenta de que lo configuraste para poder comunicarte con mis datapads, así que supongo que puedes usar eso mientras saco a Reggie para una caminata rápida y para que se vacíe antes de volver a ponerlo en estasis. Riggs apartó los contenedores vacíos y las tapas a un lado de la mesa, y tomó el contenedor que había comido Reggie para colocarlo junto al otro. Luego sacó el datapad del bolsillo de la pierna y se lo entregó al caminante. Bueno, Munto, vuelvo en unos minutos. ¡Vamos, Reggie! Reggie siguió a Riggs de inmediato, ignorando por completo al caminante que sostenía el datapad. De vuelta a este desastre analógico, pensó Munto mientras lo activaba y comenzaba a intentar localizar las plantillas precargadas que había introducido en la impresora móvil. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Si te ha gustado el video, considera darle me gusta, suscribirte y comentar. Eso ayuda a que estas historias lleguen a más gente. Además, si tienes alguna historia propia o que quieras sugerir, considera unirte a nuestro Discord. Estoy ahí casi todos los días. El link para unirse está en la descripción.